caso es que hace un par de días compré un portátil y ha llegado hoy. Y entonces, bueno, pues aquí está la caja y me disponía a abrirla cuando he pensado que realmente podría ser interesante hacer un pequeño taller donde viéramos algunas de las cosillas que hay que hacer para preparar precisamente el portátil. El portátil es ese que estamos viendo aquí a la izquierda y como podéis ver es un portátil HP y es un portátil gaming. El caso es que, bueno, pues es un buen portátil, es un Core i5, un Intel Core i5 de novena generación, es un 9300H, cuenta con un disco SSD de 512 GB y tiene 16 GB de RAM DDR4. Además tiene una tarjeta gráfica que es una GTX 1050 y tiene un pequeño inconveniente que se convierte también en una gran ventaja. Veréis, el inconveniente que tiene es que este portátil te lo venden sin sistema operativo instalado. Es decir, no tiene un sistema operativo y por lo tanto no lo puedes empezar a utilizar directamente. Bien, ¿por qué digo que eso es un inconveniente? Bueno, es un inconveniente evidentemente porque para poderlo utilizar necesitaremos instalar un sistema operativo. ¿Y por qué es una gran ventaja? Precisamente porque te lo venden sin sistema operativo. Al venir sin sistema operativo no tengo que pagar una licencia de ese sistema operativo, que normalmente sería la licencia de Microsoft. Y en este caso la persona que lo va a utilizar no quiere utilizar un sistema operativo de Microsoft, sino que quiere utilizar Linux. Con lo cual, ya digo, es una grandísima ventaja el no tener que pagar la licencia de algo que no vas a utilizar. Realmente es mentira cuando digo que viene sin un sistema operativo preinstalado, no es cierto. Todos los portátiles que compremos en España vienen siempre con un sistema operativo preinstalado y para no pagar la licencia, bueno, pues normalmente se utiliza este que estáis viendo ahora mismo que se llama FreeDOS y como el nombre indica, bueno, pues es un clon libre o al menos gratuito del sistema operativo MS2, ¿no? Yo creo que es más una curiosidad que cualquier otra cosa porque nadie va a ponerse a utilizar MS2 actualmente, ¿vale? Pero es bueno, es la excusa para decir que te lo vendo con sistema operativo a pesar de que realmente no espero que utilices ese sistema operativo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para preparar inicialmente el portátil? Bueno, pues vamos a seguir una serie de pasos muy pequeños. El primero será, habrá que descargar el sistema operativo que vamos a utilizar. El segundo paso, evidentemente, será, habrá que coger ese sistema operativo que me lo voy a descargar en mi ordenador principal, el que estoy utilizando para grabar esto, y habrá que descargarse una imagen ISO y habrá que grabarla en un pendrive. El siguiente paso será, una vez que yo tengo ya ese sistema operativo en un pendrive, pues utilizaré ese pendrive para instalar dicho sistema operativo en el portátil. Esos son los tres pasos básicamente. Habrá que descargar la imagen ISO, habrá que grabar la imagen ISO y habrá que instalar el sistema operativo. Esos son los tres pasos. Bien, primer paso, habrá que decidir cuál es el sistema operativo que queremos utilizar. Bien, en nuestro caso el sistema operativo que queremos utilizar es un Linux Mint. Entonces Linux Mint es una de las distribuciones de Linux más exitosas actualmente y básicamente, bueno, pues es muy estable y es muy bonita. Yo es una de las que recomiendo para alguien que no tenga muchas ganas de marearse, pero para mí tiene un pequeño inconveniente y es que suele tener versiones de las aplicaciones muy estables, pero que también suelen estar algo desactualizadas. Y eso para mí, pues en algunos casos llega a ser un problema. Bien, en este caso no lo va a ser porque la persona que lo va a utilizar pues no necesita la última versión, necesita algo que funcione. Bueno, pues esta es la página principal de Linux Mint, ¿vale? Simplemente le daríamos aquí donde pone Download y directamente pues con Download podríamos descargar la última versión, que actualmente es la 19.3. La 19.3 lo que me está indicando básicamente es que es una versión estable. Si fuera una versión muy actualizada, pues probablemente sería la 24 o algo así, ¿no? Porque estamos en abril de 2020.
Con lo cual, le daríamos a Download y seleccionaríamos el escritorio, la versión de escritorio que queremos que tenga. Básicamente, Linux Mint viene con 3 versiones de escritorio: Cinnamon, Mate y XFCE. Las 3 son estupendas, las 3 son maravillosas. Yo en mi portátil de trabajo la que utilizo es un Ubuntu Mate, con lo cual este es el escritorio que realmente yo utilizo. Normalmente cuando hago vídeos para explicar cómo se hace algo en Linux, sin embargo, utilizo una Ubuntu, con lo cual utilizo el escritorio XFCE. Y la persona que va a utilizar este portátil, sin embargo, el que va a utilizar es Cinnamon. Cinnamon para mí es, de los 3 escritorios, el más bonito. Es muy simple de utilizar, se parece lo suficiente a lo que esta persona está acostumbrada a utilizar como para que realmente sea muy sencillo. De hecho, actualmente ya está utilizando Linux Mint. Lo único que hay que hacer es instalarlo en el nuevo ordenador que se ha comprado. Entonces, bueno, pues nos descargamos la versión que utilicemos y hay 2 versiones, de 32 bits y 64 bits. 32 bits evidentemente sería porque necesitamos una versión de un sistema que sea muy antiguo, porque nuestro ordenador realmente tiene que ser muy antiguo. Lo normal en un ordenador que sea mínimamente moderno es que tenga un procesador de 64 bits. Sería absurdo no utilizar esas características y esas instrucciones que tienen los procesadores de 64 bits. Bueno, no solo las instrucciones, sino también los registros, etc. Entonces, bueno, pues sería simplemente cuestión de darle al enlace. Nos aparece ahora un montón de mirrors y podemos descargarlo de donde queramos. Lo más cómodo probablemente, si tenéis un cliente de BitTorrent, sería descargaros el torrent y entonces, bueno, pues lo vais descargando poco a poco. O si no, utilizáis algunos de los mirrors, algunos de los servidores que aparecen por aquí. Deberíamos intentar buscar un servidor que estuviera cerca de nosotros. Es decir, no va a tardar lo mismo si utilizo un servidor, yo que sé, de Bangladesh, por ejemplo, o de Kazajstán. No va a tardar lo mismo que si utilizo un servidor que esté en Portugal, ¿vale? Y por ejemplo aquí tengo servidores de Portugal. Sería simplemente darle y automáticamente empezaría a descargarse un archivo. Eso se llama un archivo ISO. Un archivo ISO básicamente es pues una imagen de todo lo que aparecería en un CD o en un DVD. Eso es un archivo ISO. Tradicionalmente los sistemas operativos desde los años 90 aproximadamente pues se instalaban a través de un lector de CD o un lector de DVD y anteriormente con disquetes, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que básicamente los lectores de CD o de DVD han muerto. De hecho, este portátil, que es un portátil muy nuevo, no tiene lector de DVD. Realmente eso no lo utiliza, no es algo que ya se utilice. Y sin embargo el formato se sigue utilizando. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos con una imagen ISO es que es un único archivo que contiene, empaqueta todos los archivos que aparecerían en un CD o en un DVD de instalación. Bueno, pues yo eso me lo descargo y una vez que me lo haya descargado, pues tendré un archivo ISO. Segundo paso, pues sería coger ese archivo ISO y meterlo en un pendrive, porque yo ese archivo me lo he descargado en mi ordenador principal, en el ordenador que estoy utilizando para grabar eso. Y sin embargo, lo quiero utilizar aquí. Luego, de alguna manera, tengo que utilizarlo, tengo que traspasarlo. Uno pensaría que una vez que tengo el archivo ISO debería ser tan sencillo como, bueno, pues cojo el archivo ISO, lo copio al pendrive y con eso es suficiente. Pero no es así, ¿vale? Tiene un pequeño truco. Resulta que es necesario preparar el pendrive de una determinada manera, de tal modo que se le indique al sistema, se le indique al ordenador que debe arrancar desde ese pendrive. De manera que cuando arranquemos el portátil en vez de intentar arrancar el FreeDOS, pues que arranque la imagen ISO que hemos grabado en el pendrive, que contiene evidentemente el instalador del sistema operativo, ¿vale? Bueno, pues para hacer eso necesitamos un programa. El programa que podemos utilizar básicamente, bueno, hay dos que son muy conocidos.
tres si contamos un netbooting, otro sería el Rufus y otro sería el Etcher. El Rufus es muy bueno y es muy cómodo de utilizar, yo lo he utilizado muchísimo, pero tiene un problema, solo está disponible para sistemas operativos de Microsoft, es decir, solo funciona en Windows. Sin embargo, el Etcher es multiplataforma, con lo cual es el que voy a utilizar porque me parece que es más útil. Aunque normalmente yo suelo utilizar más el Rufus. Bueno, pues básicamente este sería, ¿vale? Es decir, buscaríamos aquí Etcher en el buscador y el primero que aparece, pues ese es, nada más complicado. ¿De acuerdo? Bien. Automáticamente, bueno, como suele ocurrir, nos detectan el sistema operativo que estamos utilizando y por lo tanto podríamos directamente hacer clic y descargarlo. ¿De acuerdo? Vemos que está disponible para muchos sistemas operativos porque es un programa multiplataforma. Realmente es un programa que está hecho creo que está hecho con Electron, con lo cual es básicamente una aplicación web. Bueno, pues descargaríamos el programa y a partir de aquí el siguiente paso sería instalarlo. ¿Vale? Bueno, continuamos un poco por donde lo dejamos. Ya se ha terminado de descargar tanto la imagen ISO como el Etcher. Y entonces, bueno, pues simplemente le daríamos a la descarga, lo ejecutaríamos y a partir de aquí empezaría el programa de instalación. Le damos a ejecutar, aceptamos la licencia, si nos fijamos en la licencia Apache, que es software libre, con lo cual no hay problema ninguno. Bueno, terminará de instalarse y ya está, básicamente. Entonces, fijaos, aquí aparece, este es el programa Etcher, es muy simple de utilizar, básicamente, fijaos, directamente me reconoce el pendrive que yo tengo en el ordenador principal, que es este. Le daríamos aquí a seleccionar imagen y habría que buscar el directorio donde se descargó la imagen ISO. Bueno, le doy, es esta de aquí, efectivamente, le daríamos aquí a abrir y aquí directamente le daríamos a Flash. Una cosa que hay que tener en cuenta, que sí, le digo que sí, una de las cosas que habrá que tener en cuenta es que en el momento en el que yo le doy a Flash, el contenido que hubiera dentro de ese pendrive se va a perder. ¿De acuerdo? Es decir, el contenido se ha perdido. Con lo cual debería utilizarlo solo con un pendrive donde no hubiera información sensible. ¿Vale? Pero bueno, esto es un consejo general. Bueno, pues ya va por un 46%, como podéis ver es relativamente rápido y no es nada complejo. Si tuviéramos varios pendrive dentro del sistema y conectados al sistema operativo principal, pues entonces sí que habríamos tenido que seleccionar cuál es el sistema, cuál es la unidad que realmente queremos utilizar. En este caso no es necesario. Esperamos un poquito. Venga. 94, 95, 96. Vale. Validando. Desmontando. Y ya está. Es decir, tarda básicamente segundos, no llega ni a tardar un minuto siquiera. Bueno, pues con esto ya podemos levantarnos y sacar el pendrive, que de hecho es lo que yo voy a hacer ahora. Una cosilla, ¿vale? Mirad, los pendrives normalmente no suele ser necesario hacerlo ya, pero es posible que siga siendo esto una buena práctica. Me lo voy a poner aquí para que se vea todo directamente y así veis todo el escritorio. Bueno, voy a cambiar Bueno, pues ya tenemos la imagen grabada
en un pendrive. En este caso yo voy a utilizar este que tiene 32 GB de capacidad, más que de sobra para instalar una imagen ISO. Y a partir de aquí lo que tendríamos que hacer es preparar ya físicamente el portátil para poderle instalar el sistema operativo, con lo cual lo que voy a hacer es abrirlo. Instrucciones de configuración, súper importantes. Y a partir de aquí bueno, aquí tenemos el portátil. Esto parece que es el cargador. Y poco más. Vale. Y vale. Pues muy bien, un cargador muy bonito. Así que vamos a irlo enchufando. Hago un corte y vuelvo cuando lo tenga encendido. Bueno, un portátil muy bonito, tiene aquí en el lateral tiene dos puertos USB y aquí en el otro tiene también un tercer puerto USB y además tiene un puerto USB-C, ¿vale? Ya preparado para los tiempos un poquito más modernos. Y también tiene, bueno, salida HDMI, lo que no tiene es salida VGA. Tiene aquí el puerto, aquí se ve el puerto Ethernet y también un lector de tarjetas. Bueno, pues en principio esto ya está. Vamos a enchufarlo y lo arrancamos. Esto es básicamente FreeDOS, es decir, lo que tiene es lo mínimo que se le pide. Realmente esto no tiene utilidad ninguna y por lo tanto, bueno, pues lo que vamos a hacer es simplemente lo he arrancado para ver que, bueno, pues que funciona, que tiene algo con lo que se podría empezar a hacer algo, pero ya digo, lo que vamos a hacer es intentar arrancar desde el pendrive para que arranque la imagen ISO que contiene pues el instalador del sistema operativo con Cinnamon. Bueno, pues lo voy, introduzco esto por aquí. ¿Vale? Bien. Este es probablemente uno de los pasos más complicados probablemente, que es simplemente que decirle al ordenador que no arranque directamente el FreeDOS, sino que arranque desde el pendrive, con lo cual habrá que meterse en la BIOS. La BIOS básicamente es un pequeño programa que se ejecuta antes del sistema operativo, que lo único que hace es un pequeño chequeo de los componentes más básicos del sistema
y arranca el sistema operativo. En vez de arrancar el sistema operativo, le vamos a decir que arranque desde el pendrive. ¿De acuerdo? ¿Cómo se entra en la BIOS? Pues no lo sé. Normalmente suele ser dándole a la tecla F11 o a la tecla F12 o a la tecla suprimir o a la tecla escape o a la tecla F2 o alguna combinación de teclas. Vamos a intentar averiguarlo. Lo paro hasta que lo averigüe y así lo vemos. Bueno, pues resulta que simplemente arrancando el ordenador y dándole a la tecla escape ya aparece un menú. Voy a intentar acercar un poquito más la cámara para que se vea un poco mejor. Un segundo. Bueno, pues resulta que simplemente dándole a escape, cuando está arrancando, aparece ya directamente este menú. Entonces aparecen varias opciones. La primera es System Information, la segunda sería System Diagnostic. La que nos interesa realmente a nosotros sería la que aparece ahí marcada como F9 Boot Device Options. Boot Device, básicamente lo que vamos a hacer es modificar el dispositivo desde el que queremos que arranque el ordenador. No nos interesa que arranque desde el disco duro, sino nos interesa que arranque desde el pendrive. Por lo tanto, pulso F9 y me aparece este menú. Este menú tiene, como podemos ver, pues tres opciones. El primero es arrancar desde el disco duro. El segundo sería arrancar desde el dispositivo USB, en este caso el pendrive. Entonces, bueno, pues yo le voy a dar, le doy al intro y aquí tengo la instalación de Linux Mint. Lo que voy a hacer es voy a instalar Linux Mint en una máquina virtual y la vamos viendo mejor. Y simplemente voy a hacer los mismos pasos que haga en la máquina virtual, los voy a ir haciendo en el portátil. ¿Vale? De esa manera se ve un poco mejor, porque así realmente cuesta ver qué es lo que estoy haciendo. ¿Vale? Bueno, ya preparada la máquina virtual, básicamente lo que estáis viendo en esa máquina virtual es exactamente lo mismo que yo estoy viendo en el ordenador, con lo cual vamos a ir haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, fijaos que aparecen varias opciones. Básicamente, bueno, pues las opciones básicas son las de Start Linux Mint, Start in Compatibility Mode, etcétera, etcétera. La que a nosotros nos interesa, evidentemente, es la primera, que sería la de empezar Linux Mint. Y ya es seguir básicamente el instalador. El instalador de los sistemas operativos se ha simplificado muchísimo, pero mucho, mucho de verdad. Realmente, básicamente es siguiente, siguiente, aceptar siguiente y poco más. Fijaos, el portátil ya ha arrancado, ya va por la siguiente fase, ¿vale? Con lo cual es mucho más rápido. Bueno, el siguiente paso que tendríamos que intentar hacer, bueno, pues sería, bueno, directamente, como veis, podemos empezar a utilizarlo si quisiéramos, pero realmente eso no lo instalaría, simplemente nos da la oportunidad de probar el sistema para ver que efectivamente funciona como queremos y que tiene las cosas que nosotros queremos antes de instalarlo. Por supuesto, es algo que es muy positivo. Otra de las características que tiene es que yo podría, por ejemplo, si tengo una película en otro pendrive, por ejemplo, podría utilizar bueno, pues el reproductor de vídeo para ver esa película mientras se instala el sistema operativo. Se supone que esto es eso, es básicamente una versión un poco de prueba, simplemente para que yo coja y vaya viendo qué es lo que contiene y vea si efectivamente me convence o no. Una vez que esté convencido, pues directamente le daría a instalar. Y si no me convence, simplemente apago el ordenador, quito el pendrive y no se ha modificado el sistema. Bueno, pues aquí básicamente le damos aquí a instalar Linux Mint. Le voy a dar mientras al portátil también. Lo primero que me pregunta es por el idioma que queremos utilizar. Yo voy a utilizar el español. Le daríamos aquí a continuar.
La segunda pregunta que nos hace es respecto al teclado. Normalmente el teclado lo suele autodetectar correctamente, pero podemos hacer alguna prueba. Teclas que deberíamos probar que funcionan, pues evidentemente la ñ, la cedilla, el punto y coma, es decir, las teclas que pueden ser un poquito diferentes. Normalmente con utilizar esa, la de español estándar, es más que suficiente. Si tuviéramos algún tipo de problema y no sabemos qué teclado tenemos y tal, siempre le podemos dar a detectar la distribución de teclado, nos preguntará que pulsemos una serie de teclas y te dirá, vale, pues la distribución de teclado que tienes es pues la que sea. Es QWERTY o es AZERTY o es la que sea. Pues nada, le daremos aquí a continuar. El siguiente paso básicamente lo que nos pregunta es si queremos instalar software de tercero. El software de tercero depende de lo que nosotros queramos hacer con el sistema operativo. Hay gente que le gusta, por ejemplo, hay gente que le gusta que su sistema operativo sea 100% libre. Es decir, que no contenga, pues eso, software que no sea software libre. Por ejemplo, algunas veces los drivers de las tarjetas gráficas, pues es cierto que tienen una versión libre, pero muchas veces esa versión libre suele estar hecha con ingeniería inversa o con una serie de... y suele tener un menor rendimiento que los drivers propietarios. O por ejemplo también, pues eso, a lo mejor es interesante que tengamos drivers que nos permita utilizar hardware que de otra manera no podríamos, o incluso pues para pues yo que sé, algoritmos de compresión y descompresión que sean propietarios. No puede ser interesante que podamos pues eso, descomprimir o ser capaz de leer un fichero MP3 y a lo mejor pues eso, poder escuchar música, ¿no? Bueno, pues si el algoritmo de descompresión de los MP3 es propietario, no lo vamos a tener disponible. Entonces en mi caso, bueno, pues le voy a dar que sí, que me lo instale, le daríamos aquí a continuar. El único problema es que va a tardar más en instalarlo, ¿vale? Ese es el único problema. Bueno, la siguiente parte es probablemente la parte un poquito más peliaguda, que sería el tema de las particiones. Es decir, habría que establecer el particionado que queremos utilizar. En nuestro caso no nos vamos a marear en absoluto. Si fuera probablemente para mí sí me marearía un poquillo y haría un par de particiones diferentes, pero en este caso realmente no merece la pena, ¿vale? Entonces simplemente borrar el disco e instalar Linux Mint directamente. Le damos aquí a instalar, le damos aquí que sí, a continuar y nos pregunta cuál es la localización geográfica que tenemos. En el caso de la localización geográfica aquí es muy curioso porque en el ordenador principal, en la máquina virtual, lo que me aparece aquí marcado es Ceuta, mientras que en el portátil aparece Madrid. Realmente nos da exactamente igual. Quiero decir, no hay diferencia ninguna. Los dos estamos en la misma franja horaria, con lo cual nos da exactamente igual. Pues venga, continuar. Bien, importante, el nombre de la persona que va a utilizarlo, eso no tiene mucha importancia. Por ejemplo, en mi caso, bueno, pues yo pondré aquí Javier Mancera y automáticamente, bueno, pues me sugiere un nombre de usuario y me sugiere también un nombre de equipo. ¿Vale? Voy a rellenarla aquí, en el portátil. Y por ejemplo aquí aparece como nombre de equipo Javier-VirtualBox. Bueno, pues ese es un nombre horrible y por lo tanto no lo voy a utilizar. Utilizaría cualquier otra cosa, ¿vale? Utilizaría, por ejemplo, pues Javier Portátil, si fuera para mí. Otra cosa que debemos intentar es evitar los acentos, ñ, cedilla o caracteres extraños en los nombres de los pues, tanto el nombre de los equipos como el nombre de usuario, ¿vale? De hecho, en el nombre de usuario deberíamos incluso evitar las mayúsculas, ¿vale? Es decir, debe empezar con una letra minúscula. No puede
Debe empezar con letra minúscula, no debe contener pues esos caracteres extraños para ahorrarnos problemas. En fin, si contiene números, los números no pueden estar al principio, sino en todo caso debería estar en medio o al final, cosas así, ¿vale? Normalmente él mismo te lo avisa, el instalador mismo te lo avisa, ¿vale? Entonces, un segundo. No sé si te lo avisa aquí directamente, sí, ¿vale? Debe comenzar una letra minúscula. Siguiente paso, una contraseña. La contraseña debe ser pues una contraseña que dé una cierta seguridad, que te dé también una privacidad. Entonces, bueno, pues en mi caso, como esto es una máquina virtual, la que yo suelo utilizar es Kilobyte 1. Kilobyte 1 suele ser una contraseña aceptable porque suele ser larga, tiene mayúsculas y minúsculas y tiene un número, con lo cual es más que suficiente. Pero no es una buena contraseña porque la palabra kilobyte existe y por lo tanto es vulnerable. Pero para hacer pruebas, más que de sobra. Siguiente paso, pues le haremos aquí a continuar. Le voy a añadir yo aquí una clave. Y ya directamente, bueno, pues lo que está haciendo es terminar de instalar los archivos que están en la imagen ISO en el disco duro de la máquina virtual o en el caso del portátil en el disco duro del portátil. Y lo siguiente que hará será también conectarse a internet y debería ir descargando aquellos archivos que necesite, ¿vale? En algún momento pues supongo que nos preguntará por eso. Si no, pues nos lo descargará en el siguiente inicio de sesión. ¿Vale? Fija como aquí está descargando ficheros. De hecho, si le damos aquí podemos ver incluso qué es lo que está descargando. ¿Vale? Pero bueno, tampoco tiene mayor interés. En el en la máquina virtual, como simula que lo tenemos conectado por un cable Ethernet, que es lo que simboliza el simbolillo este, pues básicamente, de hecho aparece como conectado a una red cableada, por eso no nos pide clave. Sin embargo, en el portátil, pues no le he metido la clave de la Wi-Fi y por lo tanto no se ha descargado ningún fichero. No pasa nada, ¿vale? De hecho, por eso en el portátil, aparte de que es más rápido y tal, en el portátil ya ha terminado, mientras que aquí todavía pues falta un poco porque está descargando cosas como eso, como el paquete de idioma y tal, ¿no? El siguiente paso que nos aparece en el portátil ya me está diciendo, dice la instalación ha terminado, puede continuar probando Linux Mint ahora, pero no reinicie el equipo. Dice, pero mientras no reinicie el equipo, cualquier cambio que haga o documento que guarde no se conservará. ¿Vale? Directamente lo que estamos haciendo, si seguimos utilizándolo, bueno, pues realmente es como si estuviéramos probándolo. Lo que habrá que hacer será reiniciar el ordenador para que ahora sí arranque desde el disco duro donde acabamos de instalar el sistema operativo Linux Mint. Y de hecho es lo que voy a hacer, ¿vale? Le voy a dar a reiniciar ahora. Corto aquí y vuelvo cuando termine, porque esto se ha llevado un tiempecillo. Bueno, pues ya vemos que ha terminado y nos aparece el mensajillo que decía que apareció en el portátil. La instalación ha terminado, puede continuar probando Linux Mint ahora, pero mientras no reinicie el equipo, cualquier cambio que haga, pues, o documento que guarde no se conservará. Porque básicamente estamos utilizando
pues eso, la imagen ISO, como si estuviéramos utilizando solo el pendrive. Una vez que le damos aquí a reiniciar ahora, bueno, pues directamente debería arrancar ya desde el disco duro con nuestro nuevo y flamante, ¿vale? Con nuestro nuevo y flamante Linux Mint. Paciencia. Bueno, pues aquí lo tenemos. En mi caso, Kilobyte 1. Y ya tenemos instalado el sistema operativo. Está duro el pendrive. Vale. Pues ya está. Es decir, instalar un sistema operativo hoy en día no es más complicado que esto. A partir de aquí, ¿qué habría que hacer? Instalar el software que a nosotros nos interese, instalar aquellas aplicaciones que tengan que ser instaladas y poco más realmente. Por ejemplo, pues yo qué sé, habrá que configurar la red, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada más complicado que eso. Así que con esto hemos terminado. Hasta luego.